himself. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Come on. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all see how great is our God. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es mi Dios, cántale, cuán grande es mi Dios, y todos verán cuán grande es mi Dios. Tu nombre es sobre todo, tu nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es mi Dios. Tu nombre es sobre todo, tu nombre es sobre todo es. Él es digno, oh, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántale, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Cántame eso otra vez suavecito. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántale, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios.
será de mi alma fuerte para ti. Antes que seré de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Come on. Antes que seré de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar, cual el mundo no ha de dar. Amén. Muy buenos días, contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Espero que estén bien, ustedes y su familia, nosotros bien, gracias a Dios. Es importante decir esto porque algunos no sabrán cómo nos encontramos. Yo también espero que ustedes estén bien, cualquier cosa, denme una llamadita y estamos orando los unos por los otros. El tema que quiero traer esta mañana a ustedes es básicamente la continuación del capítulo 9. El capítulo 9, el miércoles pasado, estuvimos viendo el ciego de nacimiento y Jesús ahora va a traer un cuadro un poquito diferente que es el buen pastor. Esta historia del buen pastor es el resultado de la presión que los fariseos le dieron a Jesús. Si los fariseos no hubieran puesto esta presión quizás en Jesús, no tuviésemos esta historia. ¿Qué clase de presión le estaban dando a Jesús? Bueno, los invito nuevamente para ver el capítulo, me voy a ir un poquito para atrás, el capítulo 8, versículo 59. Y dice allí, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Juan 8, 39. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos, se fue. Cuando iba de camino, tratando de escapar, dice que al pasar Jesús, aún estaba en el templo, vio un hombre ciego de nacimiento. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están persiguiendo a Jesús, están tratando de hacerle daño, y entonces la actitud que estaban teniendo los fariseos, los sacerdotes, los judíos, obliga a Jesús a hablar acerca del buen pastor. Y dice en el capítulo 10 versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Si se fijan bien, está haciendo él una especie de contraste. Porque mientras que los fariseos
los sacerdotes de aquel entonces no le importaba mucho la gente, más bien era su estatus, su política interna. Jesús habla acerca del buen pastor para decirles que el buen pastor se preocupa por las ovejas. Está haciendo un contraste entre el falso pastor y el verdadero pastor. Ahora, aquí nos va a dar un cuadro acerca de lo que es el pastor, el redil, el rebaño, el portero, muchas cosas. Y quisiéramos, antes de entrar en el tema, aclarar varias de ellas. El buen pastor. Obviamente sabemos que el buen pastor es ¿quién? Jesús, exactamente. La puerta. ¿Quién es la puerta? Bueno, el mismo capítulo 10 nos dice allí, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que Jesús es la puerta. Él es el buen pastor, Él es la puerta, pero también menciona aquí que hay un portero. ¿Quién es un portero? Un portero es el que guarda la entrada y el que da entrada y bueno, asigna. El portero es nada menos que el Espíritu Santo, que cuando entramos a la iglesia, Él toma bien guiarnos a Cristo Jesús y también nos conlleva a lo que es el ministerio. Y luego habla de ladrones. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el fariseo. El ladrón es otro sistema del cual no es Cristo. Porque Jesús es la puerta. Y si no entras por la puerta que es Jesús, entonces te tienes que saltar el cerco. Y estos que se saltan es otro sistema completamente diferente y representa a los fariseos. Y luego dice que tiene un redil. Jesús tiene un redil. En el capítulo 10 dice allí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante aclarar que el redil del cual está hablando aquí Jesús es propiamente el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Ok? Entonces, si el redil es el pueblo judío, también menciona que él tiene otras ovejas. ¿Quiénes son las otras ovejas? Yo siempre había pensado que la iglesia adventista era el redil. Y bueno, los que entran son otros, ¿no? Son los que vienen a la iglesia, son otras personas o otras religiones. Pero no, aquí el texto está hablando de que primariamente el redil es el pueblo de Israel. Y habrá otros que vendrán. Bueno, esos otros precisamente somos usted y yo, que no pertenecemos al pueblo judío, pero que aceptamos a Cristo Jesús y somos pueblo de Él. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús, todo aquel que le acepta como su Salvador, entonces llega a ser parte del redil de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres partes que quiero mencionar de este tema y que quiero desarrollarlas para entender este capítulo 10. Lo primero que quiero decir es que hay un propósito divino. Fíjense el capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas de nuevo? Bueno, sus ovejas primariamente eran el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y había un propósito divino en todo esto.
¿Cuál era el propósito divino? El propósito divino es que aceptaran a Jesús como su Salvador. Que aceptaran a Jesús como el Hijo de Dios, como parte de la Trinidad. Que comprendieran la relación que hay del antiguo sistema de corderos, de sacrificar corderos, que lo relacionaran con que el cordero máximo es Cristo Jesús. Que entendieran la necesidad que había de que Jesús iba a morir. Morir para que nosotros podamos tener vida eterna. Que el propósito divino también era que entendieran que Jesús iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar. Que iba a ascender al cielo, estar a la diestra del Padre, iba a interceder por nosotros y que un día regresaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el plan divino de Jesús. Que el pueblo de Israel pudiera aceptar a Jesús, aceptarlo como el Hijo de Dios. Claro, Jesús también dijo, otras ovejas tengo. Y el plan divino también era que otros conocieran de Jesús, no solamente los judíos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aquí hay una palabra muy especial. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dos cosas muy importantes. Los otros que no eran del redil, esos otros también han sido elegidos. Yo tengo la convicción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han escogido no solamente a los israelitas, sino a toda persona que esté dispuesta a creer en Cristo Jesús, ha sido elegido para ser heredero del reino celestial. ¿Y a través de qué? El mismo texto dice, a través de ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre de Cristo es rociada en nosotros y Jesucristo nos adopta como sus hijos. Ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. 5, versículos 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es lo importante de este texto en relación a lo que estamos diciendo? Que Jesucristo es el buen pastor, pero que nosotros también somos ancianos, no somos participantes de la obra del ministerio de Jesucristo. Si tú eres una maestra de escuela sabática o maestro de escuela sabática de jóvenes y adultos, si tú eres
una maestra de niños, de cuna, de juniors, si tú eres un anciano de iglesia, cualquier departamento de la iglesia. El versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros. O sea, nosotros somos copastores del gran pastor. Y me gustó esa palabra. El gran pastor es Jesucristo. Tenemos pastores, su servidor es un pastor, pero yo soy igual que usted y todos los demás. Todos llegamos a ser, de acuerdo a ese texto, copastores del gran pastor. Y qué privilegio tenemos nosotros de que una cosita que hagamos en la iglesia o para la obra del Señor, estamos contribuyendo a ser buenos pastores. Y ese es el propósito divino. También tenemos una compra divina. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que aquí aclara otro punto nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él es el gran pastor, Él dice el pastor, pero yo le llamo el gran pastor, sino que ha hecho una compra divina. Y esa compra divina somos cada uno de nosotros. Marcos 10:45. Tengan sus Biblias porque vamos a leer varios textos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por mucho. La compra divina tiene que ver con un rescate que ha hecho nuestro Señor. Y nuevamente, ¿con qué lo ha hecho? Hechos 20:28, con la bendita sangre, la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Nuevamente, dos conceptos aquí. El precio es la sangre de Cristo Jesús, pero también menciona aquí apacentar la grey del Señor. Nuevamente nosotros somos participantes, el privilegio de ser copastores. Me regreso a Juan 10:11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué es que el buen pastor da su vida por las ovejas? ¿Por qué? Por dos sencillas razones. Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene mucho valor. Cada persona que acepta a Jesucristo llega a ser hijo de Dios y tiene mucho valor. Malaquías 3:17 dice que llegamos a ser especial tesoro. No dice tesoro, especial tesoro. Y Josué 21:45 dice que nuestro Dios nunca falta a ninguna de sus promesas. Todas las promesas del Señor, todas las promesas que están en la Biblia, ninguna ha tenido falla y ninguna va a fallar.
Así que había un propósito divino, había una compra divina y había una sabiduría divina. Y dice en Juan 10:3, a este abre el portero y el portero a las ovejas las lleva, oyen su voz y sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Un detallazo aquí, un detallazo grande. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Conoce la identidad de cada persona en el mundo que se entrega a Jesús. De cada persona que se ha entregado a Jesús, que se está entregando a Jesús y que se va a entregar a Jesús. Conoce la identidad de cada persona. Es por eso que cuando Jesús caminaba y pasó debajo de un árbol, dijo: Zaqueo, baja de aquí, de allí, porque he de ir a comer a tu casa. ¿Cómo sabía el nombre de Zaqueo? Si Zaqueo estaba escondido, no había manera. Es que Jesús es Dios y todo lo sabe, todo lo conoce. Y así como conoce el nombre de Zaqueo, conoce también nuestros nombres. Y no solamente conoce nuestros nombres, conoce también nuestras necesidades. Tu necesidad, mi necesidad. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes. Y el Señor las conoce. ¿Por qué? Porque tú y yo somos su especial tesoro. Quiero invitarles de nuevo a Juan 8:59 y Juan 9:1. ¿Cómo me gustó estos dos textos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Quiero que notes que Jesús lo vio. Aunque el ciego no lo vio, Jesús sí lo vio a él. Obviamente, el ciego no lo miraba porque estaba ciego. Pero cuando no se conoce a Jesús, muchas veces no se mira los propósitos de Jesús. Pero Jesús sí nos mira a nosotros, porque Jesús nos ha escogido. Y Jesús se ha detenido con cada uno de nosotros para observar nuestras necesidades, escuchar nuestras peticiones, oír nuestros agradecimientos. Y cada necesidad que nosotros ponemos ante los pies de Jesús, no tengas duda, Jesús la va a contestar. El único deseo de este ciego era poder mirar. Jesús le regresó la vista. Tú también tienes necesidades. Yo también tengo necesidades. Tu familia tiene necesidades. Mi familia también. Nuestra iglesia tiene necesidades. Jesús las conoce todas. Y Él se detiene. Aunque en este momento iba deprisa porque iba escapando de los fariseos, se detuvo. Porque era importante este hombre y porque Jesús quería darnos una lección a nosotros de que Él se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Termino con este texto de Ezequiel 34, versículo 11 y 12.
Porque he aquí, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Él busca sus ovejas. Como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas, ahí reconocen mis ovejas. Y las librará de todos sus lugares que fueron esparcidos, día del nublado y de oscuridad. No solamente reconoce las ovejas, sino que aunque estemos esparcidos, aunque estemos en algún lugar remoto, ya sea físicamente o espiritualmente, el Señor nos reconoce, nos llama, nos atrae y nos libera. Nos libera de cualquier cadena que nos esté atando. Y aunque el día esté nublado o esté oscuro, ¿a qué se refiere eso? Aunque tú estés pasando por un día nublado u oscuro, Él te va a librar. Y esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene de nuevo. Esto que estamos pasando es solamente previo a plagas que en el futuro habrán de venir. Pero ¿saben qué? Las plagas a sus hijos no le tocarán. Pero Jesús vendrá. Todo esto que está pasando hoy es solamente para que nos acerquemos a Él. Porque el Señor tiene liberación. Sin duda tú tienes una petición. Sin duda tú tienes agradecimientos. Te invito para que inclinemos nuestras cabezas para orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Estamos pasando por momentos difíciles, tanto como comunidad, como país, como también como familias. Familias, Señor, que están pasando por duras. Algunos no tienen trabajo, otros lo han perdido. Otros quizás, Señor, problemas de salud. Otros han adquirido el virus. Señor, en tus manos nos ponemos para que tú nos liberes. No solamente de enfermedades, sino también del pecado, Señor. Danos tu bendición, danos tu cuidado en este día santo. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén.